stage and take the floor, please. Thank you, Berta. And good evening. Estoy muy gustoso de estar en Lima nuevamente. Ya estoy aquí varias veces y siempre lo he disfrutado mucho. Tengo amigos aquí y es muy interesante estar aquí después de un periodo largo de tiempo. Y me da mucha curiosidad ver cómo las ideas en el libro que voy a estar resumiendo esta noche, me da mucha curiosidad saber de qué manera es relevante o cómo se va a ir conectando. Entonces, de hecho, quiero llegar a la parte de las discusiones, la conversación y tal vez oír qué es lo más interesante para ustedes y para mí y ver qué partes de lo que he dicho, no la parte obvia, pero cuáles son las partes que no son obvias o que sean diferentes o que sorprendan o que sean difíciles. El 26 de septiembre del 2014, en el estado de Guerrero, en México, 43 estudiantes del colegio de Ayotzinapa, de profesores, fueron asesinados por una organización criminal junto con la inteligencia del gobierno y oficiales de seguridad. Y durante el mismo tiempo, en México, el presidente Enrique Peña Nieto fue acusado de corrupción porque su esposa había obtenido una casa de $7 millones de un contratista gubernamental. En realidad hubo múltiples eventos de este tipo y en estos meses, a finales del 2014 y para octubre, más de 500.000 personas estaban pasando por la Ciudad de México por lo que ellos sentían era un nexo de ilegalidad. Y hubo un pequeño grupo de ciudadanos muy preocupados en México quienes pensaron que esta situación fue problemática, fue inaceptable y querían cambiarlo. Esas fueron personas que habían sido activos en la vida pública por suficiente tiempo como para saber que nadie, ni una persona, ni una organización, ni un sector podía hacer un cambio trabajando solos y más aún cambiar las cosas requerirían no solo un acuerdo único, una negociación o un trato, sino la capacidad de poder trabajar en conjunto de manera seguida. Entonces, ellos hicieron algo inusual, por lo menos en el contexto mexicano. Ellos juntaron un equipo de 33 líderes para trabajar juntos, hombres y mujeres, tanto de izquierda como derecha, del establecimiento, de la oposición, políticos, trabajadores del gobierno, militares, los generales de la Junta, generales, académicos, personas del sindicato, líderes, campesinos, todos eran personas que tenían historiales totalmente diferentes, maneras totalmente diferentes de entender qué es lo que sucedía en México. Y me parece justo decir que entre todo estas eran personas que no confiaban entre ellos, no se caían bien, no se caían para nada bien. Y un año más adelante, en el 2015, este grupo se encuentra por primera vez en un pequeño hotel en las afueras de la Ciudad de México, en Cuernavaca, y estuve ahí con mis colegas. Habíamos llegado algunas horas antes para organizar las cosas y recuerdo haber estado sentado en la recepción y ver cómo las personas entraban y se registraban y notando cómo había un nivel muy alto de sospecha y estaban muy a la defensiva, y la manera en la que lo resumiría sería que
la mayoría de ellos querían poder controlar lo que estaba sucediendo en México y querían cambiar las cosas para que las cosas fueran así como ellos querían que fuera, pero entendían que no podían. La mayoría quería seguir adelante en lo que ellos querían sin tener que trabajar con aquellas otras personas, los otros. Pero ellos eran quienes veían como sus oponentes o tal vez sus enemigos, pero se dieron cuenta de que no podían, y es por esto que cuando ya todo estuvo dicho, ellos estuvieron de acuerdo con entrar y hacer el taller. El taller comienza muy bien en un viernes por la noche, y esa tarde y todo el día sábado trabajaron arduamente juntos en una serie de conversaciones muy estructuradas, pequeños grupos, plenarias, intentando discutir o hacer una buena discusión sobre qué es lo que estaba pasando, qué es lo que podía pasar en su país. Compartieron historias sobre sus vidas, ellos hicieron caminatas juntos, ellos bebieron y comieron juntos, y para al final del día sábado, del primer día y medio, ellos comenzaron a descubrir, creo yo, estaban muy sorprendidos de que ellos tenían algunos puntos en común, más aún de lo que ellos pensaban, y que tal vez podían hacer algo juntos, y esperaban que este grupo diverso pudiera realmente hacer una diferencia. Y luego algo muy difícil e inesperado sucedió. Tuvimos una reunión el domingo en la mañana, antes del taller. Tuvimos una reunión del equipo de Ríos con nuestros colegas del proyecto, que ya para ese momento se llamaba Macos Posibles, y la mayoría de participantes estaban bastante contentos en cómo se encaminaba, pero algunos de nuestras contrapartes mexicanos estaban muy infelices, y luego habían ciertas cosas que no habían salido tal como se había planeado el día anterior. Entonces hubo una descoordinación, y estaban muy molestos conmigo como líder de el equipo Ríos, y me asustó hasta cierto punto esta disrupción en el que este proyecto, en el que había estado trabajando por un año, mi reputación personal y el de Ríos, y el hecho de que si se nos iba a pagar o no también estaba en peligro. Y en respuesta a esto también me volví algo defensivo, y sabía que parte de mí sabía que tenía que trabajar con esas personas como para poder seguir adelante con ese trabajo que habíamos iniciado, pero los vi como mis enemigos, personas que estaban ahí para atraparme, como para decir cosas malas, y lo que realmente quería es que estas personas desaparezcan de mi vida. Eventualmente me calmé. Aunque eventualmente no fueron un par de horas, fue más como una semana. Y cuando miré lo que había sucedido en nuestro equipo de apoyo, realmente me sorprendió, y me dio vergüenza darme cuenta de que yo también había contribuido en la misma dinámica en la que estábamos intentando ver en este macro en México, y la dinámica que habíamos creado, que fue la dinámica básica que intentábamos ver, donde hubo diferencias entre nosotros, diferencias en las perspectivas, diferentes en los intereses, diferencias sobre el conflicto. Esto llevó a polarización, esto llevó a frustraciones, y últimamente a encontrar enemigos, crear al otro, entre comillas, como el enemigo. Y bien, ahora se convierte, ahora estamos más de 3 años más adelante. El equipo de apoyo está trabajando bastante bien juntos, continuamos trabajando en este proyecto, los actores principales están funcionando muy bien juntos, algunos separados, y lo que me di cuenta cuando miro el trabajo fue que, comparado que cuando comenzamos hace 3 años, ellos ya no están más de acuerdo en lo que estaban antes, pero ahora ya confían y se caen mejor. Esto es uno de los talleres recientes. El hombre a la izquierda es un
líder revolucionario, y el de la izquierda es un oficial de la policía, y el de la izquierda dijo que la última vez que se encontró con un oficial de la policía había sido torturado. Entonces, en este contexto, la fotografía es muy sorprendente, y me di cuenta cuán dramáticamente habían cambiado las relaciones grupales hacia un año, que fue el septiembre, cuando hubo un terremoto en México. Y ya para ese momento estábamos trabajando con dos grupos. Hubo un grupo que había estado trabajando conmigo solamente por un mes, y ya para ese momento, y uno que había comenzado hace 3 años, y todos tenían canales de WhatsApp en las cuales soy un miembro. Entonces, cuando sucede el terremoto, pude ver estas dos conversaciones en paralelo, el mismo tema, la misma situación. El grupo que había estado trabajando juntos por un mes, el canal de WhatsApp se trataba de quién había que culpar, quién era corrupto, a quién había que culpar, quién tenía la culpa de esto. Pero el grupo, que ya había tenido 3 años, era diferente. Estoy llegando a Puebla, tengo un camión lleno de materiales para techos, ¿dónde puedo entregarlo? Y ellos no estaban más de acuerdo entre ellos, pero podían trabajar mejor y podían lograr que las cosas se lleven a cabo de manera rápida y manera efectiva. Entonces, el marzo 21 de este año, cuando el proyecto se volvió público por primera vez, esta capacidad de poder trabajar juntos, no sé qué pasó aquí. Sí, esa capacidad de poder trabajar juntos fue dramática, y tal vez sea invisible para ustedes, pero para un mexicano, ver a estas 70 personas literalmente sentarse en un estrado juntos con toda su diversidad, de la manera en la que hablan sobre ello, es un ejemplo vivo realmente para ellos de una manera diferente de hacer las cosas en México. Ahora, conté la historia de México porque es la manera más clara que tengo de explicar qué es lo que estuve haciendo por los últimos 27 años y qué es lo que he aprendido de mi experiencia con Fernando Rossetti, un colega de Sao Paulo, y otros. Estuvimos trabajando siempre con esta misma fórmula: equipos diversos de líderes en diferentes negocios, en la sociedad civil, en todo tipo de canales y complejos, con energía, seguridad, nutrición, educación, etcétera, y en todo el mundo. Y la ventaja increíble de hacer una cosa cada día por 27 años es que hay mucha oportunidad para tener éxitos y también errores, y muchas oportunidades de aprender. Y una de las cosas más importantes que siento que he aprendido en estos años es que la colaboración no es tan directo como pensé que lo iba a hacer cuando comencé. Y la manera en la que he logrado entender esto es que la experiencia que tuve en un contexto extraordinario, tal como fue en México, donde podemos ver las dinámicas que están en colores brillantes, y esto me habilitó y me permitió ver las mismas dinámicas cuando son más sutiles y no son de colores tan brillantes, metafóricamente hablando. Y lo que veo en estas situaciones tanto extraordinarias y ordinarias, lo que veo en contextos económicos y políticos, regionalmente, nacionalmente, local, y en organizaciones y familias, son todos iguales. Que por un lado la colaboración se hace cada vez más necesario, y a la misma vez se hace cada vez más difícil. Y esto es por motivos que son bien entendidos. La interdependencia está en aumento, las jerarquías están bajando, y el resultado clave es que hay menos espacio para que las personas tengan éxito en lograr lo que ellos quieren, en empujar a que las cosas salgan como ellos quieren, sin importar qué es lo que quieren los demás. Y lo que sucede en este contexto es que tenemos que colaborar más a menudo con personas más diversas, no solamente con nuestros amigos y colegas, sino también con
a veces personas que son o extraños o personas con las que no nos llevemos tan bien. Y esto resume de manera perfecta en ambos sentidos de la palabra. La palabra colaboración tiene dos sentidos en inglés y en francés también me parece, y en español. Si haces una búsqueda de Google de colaboración, tienes imágenes tal como esta, tienes imágenes así como esta, que son bonitas, personas que están así, y todos están en camisetas de color pastel y tienen conversaciones sinceras y se ve bien, se ve productivo, se ve sincero. Pero yo recuerdo haber visto hace tal vez 40 años una imagen diferente que pude encontrar, por suerte. Esto es una fotografía bastante famosa de mujeres, dos mujeres en Britania, en Francia, al final de la Segunda Guerra Mundial, quienes fueron acusadas de haber tenido relaciones con oficiales de los nazis y fueron llamadas colaboradoras. Una colaboradora que habían tenido, tal como pueden saberlo, se les afeitó la cabeza, ellas fueron llevadas descalzas a través de las calles, y esta imagen de colaboración no es algo simpático ni productivo, es muy peligroso. Y de hecho, el motivo por el cual miro esta imagen es porque es intrínseco hacia todos los esfuerzos de colaboración con otros diversos. Por un lado, pensamos que para poder progresar en nuestros desafíos principales tenemos que trabajar con personas diversas, incluyendo personas con las que tal vez no tengamos confianza, pero también pensamos que para poder ser visto como colaboradores, nosotros no deberíamos de trabajar con estas personas porque no queremos que nos vean como traidores. Y veo esto en todas las escalas, todas las configuraciones, y cuando esta tensión no se resuelve, el resultado es una fragmentación, polarización, demonización. Es no solo que no estoy de acuerdo contigo, es que eres una mala persona. No solo eres malo, eres el diablo. ¿Cómo puedo trabajar con el diablo? Entonces, la pregunta que viene a estar en la raíz de este libro, y es lo que veo que está más y más presente desde que el libro se publicó, es cómo podemos resolver esta tensión para evitar esta polarización y demonización, para que podamos trabajar de manera exitosa con un grupo diverso. Bueno, creo que para poder llevar esto a cabo tenemos que entender dos cosas. La primera cosa que tenemos que entender es que la realidad es colaborar no es nuestra única opción. No podemos pensar de manera tan blanco y negro sobre la colaboración, sino comenzamos con el entender que en realidad cuando estamos enfrentados a una situación en la que nosotros nos encontramos, que no estamos satisfechos o que es inaceptable o problemática, tal como lo fueron los mexicanos, no tenemos solamente una opción, tenemos 4 opciones. La primera opción se llama forzar, obligar. Y cuando estamos forzando, utilizamos cualquier poder que tengamos, nuestra autoridad, nuestro dinero, nuestras armas, nuestros yates, cualquier cosa que tengamos, y nosotros obligamos a que sean las cosas como nosotros lo pensamos. Y quiero que esta opción es primero porque yo creo que para la mayoría de personas, tal vez no para todos, pero la mayoría de personas, obligar es esta opción por defecto. Si es que yo logro que las cosas sean como yo las quiero, así sea en mi lugar de trabajo o en mi comunidad o en mi país, si es que yo logro hacer que las cosas sean como yo quiero que sean, entonces eso es lo que voy a hacer. El problema con eso es el obvio, que voy a hacer las cosas tal como yo quiero que sean, sin importar qué es lo que quieren, y ellos empujan, y el resultado por lo general es un parálisis o en ping pong y di vuelta. La segunda opción es adaptarse. No estamos contentos con la manera en la que se están llevando a cabo las cosas, no podemos hacer que sean tal como las queremos, entonces nosotros tenemos que encontrar la manera de poder lidiar con esto y vivir con esto. Y es una opción bastante común. Cuando salí de mi hotel en la noche, hacía un poquito de frío afuera, no pude hacer nada al respecto, regresé, me puse una casaca. En realidad
la mayoría de las cosas en la vida son así, no algunas, sino la mayoría de las cosas en el mundo funcionan de esta manera. Entonces, esta tercera opción de adaptarse existe. La limitación de la adaptación viene a ser qué pasa si es que la situación es inaceptable. Es algo que no se puede aguantar. La tercera opción es salir o escaparse de la situación. Y aquí la situación no es como la queremos, no podemos obligar que sea como nosotros que lo queremos, no podemos vivir con la manera en la que está. Entonces nosotros nos vemos en la situación de escapar. Nosotros estamos saliendo y esto es una opción bastante común. La lógica de salir es que estamos sintiéndonos liberados de una situación, pero muy a menudo la consecuencia es trágica. Entonces, es en este contexto que yo creo que podemos entender la colaboración. La situación no es la que queremos, no podemos obligar a que sea así. Solos no estamos dispuestos a adaptarnos, no queremos salir. Por lo tanto, nosotros intentamos trabajar con otros actores principales para cambiar la situación. Tal vez para algunas personas esta sea la primera opción, para algunos sea la última opción. Tal vez eligen esto de manera racional o culturalmente o de manera intuitiva, pero es esta la colaboración. Y el desafío de la colaboración es cómo podemos hacerlo de manera exitosa. Entonces, imaginemos que como sea que lleguemos a esto, hemos decidido que la manera en que podemos lidiar con la situación por ahora no es forzar ni adaptar, es forzar la colaboración. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se necesita para tener éxito en tal colaboración? Colaborar es como caminar en un camino, como equipo, como un grupo, con acuerdos claros en dónde queremos terminar, en dónde nos estamos encaminando. La receta para la colaboración es principalmente enfocarse en todos. Segundo, es realmente trabajar y entender cuál es el problema, cuál es la solución, cuál es el plan. Y luego, saber quién tiene que hacer qué para llevar a cabo el plan. ¿Esto es correcto? ¿Se ve familiar para ustedes? ¿Esto significa sí? ¿Esto significa no? En realidad es completamente erróneo y es una pregunta capciosa. Esto no es correcto. O dígame que es de una aplicabilidad bastante limitada. La limitación de este enfoque es que solamente funciona en situaciones que son simples y armoniosas y estables. Pero en situaciones que son complejas y que son en conflicto y están fuera de control, no podemos lograr tales acuerdos y aun si es que la podemos obtener, no duran. Entonces, en la mayoría de casos, esta colaboración convencional no funciona y en realidad puede ser hasta peligrosa. Entonces, el punto central que he intentado hacer en el libro es que si queremos tener éxito en colaboración, en una situación conflictiva, nosotros tenemos que volcar este entendimiento de colaboración convencional y ponerlo de cabeza. Específicamente tenemos que abandonar la fantasía en que nosotros realmente nos apegamos mucho, en que nosotros podemos tener todo bajo control. Específicamente, en 3 maneras tenemos que hacer lo opuesto de lo que es convencional y habitual. Cuando van a escribir un libro sobre una manera diferente de hacer las cosas, por último, el editor dice, bueno, ¿cómo vamos a llamarlo de diferente manera? Y yo lo llamo, es un enfoque incómodo a la colaboración, una colaboración estirada o elástica. Porque esto requiere que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Es menos como caminar por una senda, como un grupo, y es más como cada uno estar en un botecito individual, en un río rápido, y darnos cuenta de que en realidad no tenemos control, o muy poco control, o no tenemos mucha influencia sobre los demás en esta situación.
Y el argumento que estoy haciendo es que este enfoque de colaboración elástica no convencional es lo que se requiere, lo que se necesita para poder lidiar con las situaciones complejas. Es lo que se necesita si es que vamos a trabajar de manera no simple con no necesariamente con amigos o colegas, pero con enemigos o oponentes. Entonces, lo primero involucra cómo es que nosotros nos relacionamos con otros actores principales dentro de la colaboración. En la colaboración convencional, a menudo escuchamos a las personas decir de manera muy sanctimonia que tenemos que enfocarnos en el bien de todos, tenemos que no tener nuestra propia agenda y enfocarnos en el grupo más grande. Pero el problema es que la realidad es que nunca hay una sola respuesta, nunca hay un solo grupo, es una idea ridícula. Y cuando dicen hay que enfocarnos en el todo, lo que quieren decir es hay que enfocarnos en el bien común que me importa a mí. Entonces, eso de que siempre tenemos que enfocarnos en el bien común, usualmente es o manipulador o es algo que en realidad es muy inocente. En situaciones complejas siempre hay diferencias entre los actores principales. Nosotros no podemos entender o cambiar las diferencias de perspectivas, y esto lo que significa realmente es que tenemos que trabajar de tal forma en el que no solamente estamos involucrándonos con los otros actores, pero también luchando junto a ellos y entre ellos, no solamente buscando una conexión, pero también con conflicto. Y déjenme darles un buen ejemplo de esto, por favor. En 1996 comencé a trabajar en Colombia con otro político, Juan Santos, y 20 años más adelante, en el 1996 trabajamos juntos en un proyecto pequeño que se llamaba Destino Colombia, que une todos los actores principales en un conflicto armado, incluyendo las FARC, ministros de gabinete, líderes religiosos, personas de ONGs, para poder encontrar una manera de resolver el conflicto. Y 20 años más adelante, cuando el presidente Santos fue entregado el premio Nobel, la página web, la presidencia de Colombia tuvo esa frase en la que se refiere o habla sobre los talleres que se llevaron a cabo 20 años antes, que eran uno de los eventos más significativos. Entonces, obviamente, estuve muy emocionado y quise que se enlace a esta página web, pero no entendí por qué se había dicho esto y no había entendido por qué siquiera había recordado, más aún haber mencionado estos talleres. Había muchas cosas mucho más significativas que habían sucedido. Hubo décadas de intervención y mediación de las Naciones Unidas. Él había sido ministro que intentó aplastar estos grupos armados en Colombia. Había estado muchísimo tiempo luchando. ¿Y por qué? ¿Por qué? No entendí por qué. Es que había recordado, y yo creo que fue útil. ¿O por qué fue útil? Mencionó esta experiencia en Colombia. Y hace un año estuve en Bogotá y tuve la oportunidad de poder hacer una entrevista pública de Santos. Y esa fue una pregunta que le hice: señor presidente, muchísimas gracias por haber recordado, haber trabajado, pero ¿por qué? Y, ¿saben? Tuvo una respuesta muy interesante, y es una respuesta mucho más fuerte que la que está en el libro. Y dijo: lo que aprendí, y el motivo por el cual lo mencioné,
recuerdo que lo mencioné, fue porque lo que aprendí en Destino Colombia, que fue al contrario de toda mi educación social y política, es posible trabajar con personas con las que no estás de acuerdo y con las que nunca estarás de acuerdo. Y esto es muy interesante. La mayoría de personas piensan que la colaboración es que te vas a encontrar con las personas y, todo es un malentendido y que vamos a estar de acuerdo, pero él tiene una hipótesis más radical. Van a ver en la edición en español de mi libro que él escribe el prólogo, y la versión más radical es que es posible trabajar con las personas con las que no estamos de acuerdo. Y le pregunté dentro de esa entrevista, señor presidente, para ti personalmente, ¿qué fue lo más difícil? ¿Cuál fue el aspecto más difícil en llegar a este tratado de paz? Y tuvo una respuesta muy interesante. Él dijo, ser considerado un traidor. Y es verdad, para aquellos que pudieron seguir la política colombiana, él tuvo una destrucción política debido a esta acción y fue considerado un traidor. Entonces esta idea de que colaborando por un lado es encontrar una manera de trabajar con las personas que son diferentes a ti y trabajar con ese riesgo de que sientan que los estás traicionando. Y lo primero es de enfocarse en lo bueno y lo armonioso de un equipo, en el poder realmente abrazar o envolverse en el conflicto y entenderlo. Y esto es difícil, especialmente para personas como yo, que quieren que las cosas sean armoniosas y todo bajo control. Queremos que las cosas sean así, podemos desear que las cosas sean muy armoniosas y bajo control, pero por lo general es lo contrario. Entonces, en ese sentido, y tal como los sentidos anteriores, también esta colaboración de estiramiento, es lidiar con las cosas tal como las son, no como nosotros deseamos que sean. Lo segundo se relaciona a cómo nosotros podemos movernos hacia adelante. A menudo escuchamos a las personas dentro de la colaboración, dicen, bueno, tenemos que estar de acuerdo con lo que vamos a hacer, pero la realidad es que a menudo nosotros no podemos llegar a un acuerdo sobre qué hacer, ni siquiera podemos saber qué puede funcionar o no. Nosotros tal vez en esta universidad se haya estudiado a Henry Mintzberg, o es un profesor de gestión de McGill de Montreal, quien es famoso por notar que en organizaciones las estrategias muy raramente o nunca son deliberadas, son a menudo emergentes, y esto, si las situaciones son raramente deliberadas en una organización, diría que nunca son deliberadas o casi nunca lo son en algún sentido de múltiples actores principales, y hay sentidos en el que uno nunca puede controlar cómo se va a llevar a cabo el trabajo. No sabemos cómo se va a llevar el trabajo y qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no, y la única manera, realmente la única manera de entender cómo vamos a seguir adelante es experimentar. Se dijo a la hora de entrar, Lima tiene un problema de tráfico. Nosotros podemos sentarnos aquí y aquí por un mes intentando averiguar y acordar cómo arreglar ese problema del tráfico, y la verdad es que no lo sabríamos. No podríamos arreglar el tráfico. La única manera de poder averiguar es intentar y ver. Y eso es una característica crucial de un sistema complejo que es difícil en general y especialmente difícil para las personas en la administración pública. Estuve en Tailandia hace 2 semanas y esto se lo dije a un trabajador muy sofisticado y me entendió muy bien, pero él inmediatamente vio el problema y dijo, pero ¿qué hay en lo general? Dice, yo tengo que hacer lo que dije que voy a hacer, no puedo simplemente hacerlo. Entonces, en muchas organizaciones, especialmente aquellos que trabajan en cargos públicos, esto es muy difícil y es un desafío. Y en ese contexto, para mí, es bastante interesante el hecho de que
Hay una frase muy conocida en Xiaoping, de hecho lo vi ayer en la China y él estaba describiendo la transición de la China hacia un mercado socialista. Él dijo algo muy extraño. Él dijo: estamos cruzando un río, sintiendo con los pies a ver si nos encontramos con piedras. Y esto es totalmente lo opuesto a decir: tenemos un plan, sabemos qué es lo que vamos a hacer y vamos a ejecutarlo bien. Entonces, esto significa el intentar llevar a cabo soluciones que tal vez no sean tan limpias, tan nítidas, y ver y adaptarse a medida que uno va avanzando. Hay que tener un acuerdo de cuál es el problema, cuál es la solución, cuál es el plan para poder experimentar y para poder ver su camino hacia adelante. Y esto, para personas como yo, que para mí es muy importante poder predecir las cosas y tenerlas bajo control. Tal vez querramos tener cosas así, pero muchas veces no sucede. Y está bien. Lo tercero y fundamental tiene que ver cómo nosotros mismos nos vamos a posicionar dentro de una colaboración. Dentro de una colaboración convencional, a menudo dicen: bueno, para esta situación y para que pueda cambiar, las personas tienen que cambiar. Pero lo que casi siempre quieren decir es que para que la situación cambie, los demás tienen que cambiar. Y la dificultad de esto es que la realidad es que en la mayoría de contextos nosotros no podemos hacer que nadie haga nada. Solo en las circunstancias más raras, y nuevamente para mí es un ejemplo extremo, pero ustedes saben, Tailandia está bajo un gobierno militar y dicen: bueno, si yo estuviera a cargo podría arreglar todas las cosas. Y he oído unas historias sobre el general, que era el primer ministro de Tailandia, quien le dijo a sus amigos: ni siquiera 1% de mis órdenes son llevados a cabo. Entonces, esta idea de que simplemente puedes obligar a la gente a hacer lo que tú quieres que hagan. La cosa interesante de escribir un libro es que siempre estás pensando en este tema. Tuve esta experiencia durante el periodo en el que estuve escribiendo el libro, de darme cuenta de que fácilmente podía pasar varias horas al día pensando en qué es lo que querían los demás, qué es lo que van a estar haciendo mis clientes, qué es lo que deberían estar haciendo, qué es lo que debería decir el presidente Trump. Pero lo que me di cuenta al final de que esto es una manera muy calmante de pasar el tiempo, pero es totalmente inútil. Y lo tercero involucra decir: sí, bueno, la situación es así, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora al respecto? ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? En particular, el virar nuestra perspectiva de imaginarnos a nosotros mismos o situarnos como observadores o directores y entendernos a nosotros mismos y poder ser co-creadores. Estuve involucrado en el 2006 en un proyecto en la India sobre la desnutrición infantil. Éramos 60 organizaciones, muchas personas, y era muy confuso. Y en algún momento volteé y le dije a uno de mis mentores, de hecho había enseñado mucho sobre la colaboración, y le digo: Aaron, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Estoy totalmente confundido. Y él, de hecho, tuvo una respuesta muy interesante y me dijo: tienes que entender, en una configuración de múltiples actores principales, 100% de ellos entran y piensan: si es que pudiera cambiar la opinión de todas estas personas, todo funcionaría bien. Y todos nos damos cuenta de que estamos todos aquí, no es matemáticamente posible de que todos tengamos la razón. Entonces, lo que estamos haciendo es ayudar a que las personas entiendan o que puedan ver lo que ellos mismos necesitan hacer de manera diferente.
He trabajado en los 90 con Paraguay, muy bien con Jorge Talavera, es un facilitador paraguayo. Mi español en ese momento no era muy bueno, su inglés no era muy bueno, entonces teníamos conversaciones muy breves pero muy profundos. Y decía, sí, círculo, pero había un código que siempre teníamos y siempre había esa palabra, el clic. El clic que era en ese momento que las personas se dan cuenta de que cuando la situación cambia, ellos tienen que cambiar. El tercer estiramiento es tratar de movernos, de cambiar de lo que las otras personas están haciendo para darnos cuenta que nosotros somos parte de la historia, parte del juego y que tenemos que estar dispuestos a cambiar algo en nosotros, pero aceptar nuestro rol como corresponsables o co-creadores es un estiramiento, sobre todo para personas como yo que prefieren ser la autoridad o estar en control. Queremos que las cosas sean de esta forma, pero por lo general no son así. Entonces, nosotros estamos viviendo en un tiempo en el que yo creo que esto se va dando con cada mes que pasa, que representa un desafío bastante desafiante. Regresar a Perú después de 10 años es recordar que las cosas no se mueven en una línea directa. Muchas veces pensamos que estamos estables, nuestra cultura, nuestra política, nuestra economía, que nuestro clima no es estable. Esto, por un lado, es aterrador, pero al mismo tiempo nos da esperanza en el sentido en que nosotros tenemos una oportunidad para hacer una diferencia. Mi argumento es que estos desafíos requieren que nosotros colaboremos, pero que lo hagamos de una forma radical y poco convencional. Abandonar la fantasía, y yo la llamo la fantasía del acuerdo y la armonía y de la certitud y el control, y estirarlo, o lo podrían disponer de otra forma, relajarse en un enfoque un poco menos rígido cuando nosotros nos estiramos con frecuencia. Y esto es un fenómeno bastante interesante. Pero creo que es verdad, cuando nosotros estiramos, lo que por lo general sucede es que las personas que pensamos que son nuestros oponentes o nuestros enemigos pueden convertirse en nuestros maestros. Y nosotros, la experiencia que yo he tenido en estas últimas décadas me han enseñado que este estiramiento es necesario, es difícil y es posible. Entonces, este es el trabajo que yo y mis colegas con el que estamos comprometidos, es lograr este estiramiento para poder enfrentarnos a estos desafíos de nuestro tiempo, y los invito a unirse. Gracias.